Hi there, how are you? En esta ocasión vamos a hablar del famoso subjuntivo, que mucha gente me ha pedido que lo trate, y lo primero que os pido es que no le tengáis miedo. Ya veréis cómo no es tan difícil como parece. ¿Okay? Bien, ¿para qué se usa el subjuntivo? Principalmente, aunque puede ser para otras cosas, es para expresar sugerencias y deseos para el futuro. Es un modo, no es un tiempo. Bien, esto ya sé que es un poco difícil de comprender, pero bueno, para que os hagáis una idea, en español tenemos el indicativo, presente de indicativo, que es muy fácil. Yo vengo, tú vienes, él viene, etc. Y el subjuntivo, el presente también, sería yo venga, que yo venga, cuando yo venga, etc. En pasado tenemos yo vine, con el verbo venir, y en subjuntivo yo viniera o viniese, que yo viniera o que yo viniese. Vamos a ver primero maneras de usar el subjuntivo en inglés que ya hemos visto en otros vídeos. Y vamos a ver algunos ejemplos, quizás no todos, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, con when, pues when he arrives, he will be tired. Cuando él llegue, aquí lo que usamos es el presente de indicativo, es decir, present simple. Cuando él llegue, él estará cansado. Bien. Con wish, I wish I had a horse. Desearía o ojalá tuviera un caballo. Bien. Este es presente de indicativo en inglés, pero lo traducimos por subjuntivo, presente subjuntivo. Este es past simple, y lo traducimos por pasado de subjuntivo. Pretérito imperfecto de subjuntivo, concretamente. Después tenemos want, I want you to listen to me. Fijaos esta construcción con want. Quiero que tú escucharme, quiero que tú me escuches. En realidad esto es un infinitivo y nosotros lo traducimos por escuches, presente de subjuntivo. Con if, en el tipo 2 de las condicionales. If I were you, I wouldn't do that. Si yo fuera tú, es decir, yo de ti, no haría eso. Si yo fuera, es subjuntivo en pasado, pretérito imperfecto de subjuntivo en español, que en inglés se pone en past simple y se utiliza siempre were, acordaos. Con el verbo tell, por ejemplo, I told him to leave. I told him to leave. Le dije a él que se fuera. Es la misma estructura que con want. Yo dije a él, infinitivo, irse. Le dije que se fuera. Infinitivo, nosotros lo traducimos por presente de subjuntivo. Bueno, vamos a ver ahora, entonces, digamos, el subjuntivo más auténtico, por decirlo así, que es un poco raro con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. En inglés ya sabéis que no hay tiempos de subjuntivo, simplemente se utilizan otros de indicativo, como puede ser el present simple, el past simple o el infinitivo, como veremos aquí. Mirad, nos vamos a centrar en las llamadas that clauses, es decir, las oraciones con that. ¿Con qué? Que vayas, que vengas, que vinieras, que fueras. Y fijaos cuál es la estructura. Es oración principal que va en present simple o en past simple. Y luego una subordinada que empieza con that. Y lo que ponemos después de that, en afirmativa, sería sujeto más infinitivo sin to. Y en la negativa pondríamos that más sujeto más not, fijaos que extraño, más infinitivo sin to otra vez.
Y vamos a ver ejemplos. I suggest that he go home. Fijaos que aquí parece un error. He goes home. Porque es tercera persona del singular, esto es present, parece present. Y sin embargo no va con es. ¿Por qué? Porque es un infinitivo. I suggest that he go home. Sugiero que él se vaya a casa. Bien. En la negativa, lo único que hacemos es poner not delante de go. I suggest that he not go home. Sugiero que él no se vaya a casa. Y en pasado sería past simple. Past simple. I suggested that he go home. Y esta parte se queda igual. En la negativa, I suggested that he not go home. ¿Y cómo lo traducimos? Pues aunque esta parte sea igual, aquí al decir yo sugerí, pues lo traducimos distinto. Yo sugerí que él se fuera a casa. O yo sugerí que él no se fuera a casa. Pero fijaos que en inglés no hay diferencia entre cuando hablamos en presente o cuando hablamos en pasado. Fijaos cómo también se pueden hacer oraciones en subjuntivo utilizando it's y un adjetivo. Por ejemplo, it is important, es importante que él vaya a la universidad. It is important that he go to university. He go. It is important that he not go to university. Es importante que él no vaya a la universidad. Es decir, también podemos usar, antes hemos visto present simple más that y lo que sea, o past simple más that y lo que sea. Pero también podemos usar esta estructura, it is y un adjetivo. Luego veremos qué adjetivos se suelen usar y luego veremos qué verbos se suelen usar. No tengáis miedo al subjuntivo porque en realidad lo que hay que saber es qué verbo estamos usando y qué grado de formalidad o informalidad queremos usar. Bien, pero como he dicho antes, no os asustéis porque hay alternativas. Es decir, no siempre hay que poner subjuntivo y dependerá del grado de formalidad que queramos darle y también si es inglés americano o inglés británico. Por ejemplo, subjuntivo, I suggest that he go to university. Sugiero que él vaya a la universidad. Pero acordaos que antes hemos dicho, ¿y por qué no ponemos goes si es he? Bien, pues podemos ponerlo. I suggest that he goes to university. Y también podemos usar should. I suggest that he should go to university. Y las tres significan lo mismo. La diferencia está en el grado de formalidad. Por ejemplo, esta sería formal. De hecho, el subjuntivo es formal, es un modo que se usa en textos formales y en inglés hablado, pero también formal. ¿Okay? Y es bastante preferido por el inglés americano. ¿Okay? I suggest that he goes to university. Esto digamos que es informal. ¿Vale? Y por último tenemos I suggest that he should go to university. Esto podríamos decir que es neutral y además podríamos decir que es bastante usado en inglés británico, British English. ¿Okay? Las tres significan lo mismo y tenemos grados de formalidad. I suggest that he go to university. I suggest that he goes to university. Y más o menos neutral, I suggest that he should go to university. En cuanto a inglés americano o inglés británico, el inglés americano prefiere esta
y el inglés británico prefiere esta, aunque las tres serían entendidas en cualquier parte del mundo. Si os ponen un ejercicio para hacer en un examen o en clase o donde sea, y os dicen que uséis el subjuntivo, evidentemente tenéis que usar esta. Os están pidiendo que uséis subjuntivo, que es, digamos, el subjuntivo auténtico, por decirlo de alguna manera. El he go, ese raro porque nos suena más goes, y bueno, pues vosotros usáis ese y ya está. Que no especifican, pues vosotros usáis cualquiera de las tres. Tenéis que ver qué os piden que hagáis en el ejercicio. Fijaos qué alternativas tenemos cuando usamos esta estructura de it is más adjetivo. Y tenemos una más, como veréis. It is important that he go to university. Ese es el subjuntivo formal. It is important that he goes to university. Ese es el informal. It is important that he should go to university. Ese es el británico, digamos, el neutral, vamos a llamarlo así. Pero hay otra alternativa que os sonará de otras estructuras. It is important for him to go to university. Es importante para él ir a la universidad. O es importante que él vaya a la universidad. Bien, vamos a ver ahora cómo diríamos algo en negativa de todas las formas posibles. Primero con suggest y después con it is important. I suggest that she not go there. Sugiero que ella no vaya allí. I suggest that she doesn't go there. Sugiero que ella no vaya allí. Este es el formal, subjuntivo. Este es el informal. Y I suggest that she shouldn't go there. Sugiero que ella no debería ir allí. La forma la hemos llamado neutral, británica también. Y luego con la estructura it is con adjetivo. It is important that she not go there. Es importante que ella no vaya allí. It is important that she doesn't go there. Esto es un present simple, normal y corriente. It is important that she shouldn't go there. Esta sería la forma neutral o británica, digamos. It is important for her not to go there. Es importante para ella no ir allí. O sea, es importante que ella no vaya allí. Pero en el subjuntivo, tal vez, lo más importante es saber qué verbo estamos usando. Cada verbo nos pedirá un tipo de oración distinta. Por ejemplo, para las oraciones con that, estos son los verbos principales que rigen ese that. Suggest, que ya lo hemos visto en muchos ejemplos. Recommend, recomendar. Propose, proponer. Insist, insistir. Demand, pedir. Con respecto a los adjetivos, hemos usado antes important, pero también se puede usar, por ejemplo, essential, esencial, necessary, necesario, vital, vital, crucial, crucial, etc. Bien, y vamos a ver ejemplos con estos verbos que digo que rigen una oración con that, en el subjuntivo. He demanded that the government lower the price of petrol. Él pidió que el gobierno bajara, lo ponemos en infinitivo, el precio del petróleo. She insisted that the wedding be. Fijaos cómo se pone el verbo ser. Hemos dicho que era infinitivo, por eso ponemos be. She insisted that the wedding be cancelled. Ella insistió que la boda fuera cancelada. O en negativa, she insisted that the wedding not be cancelled. Ella insistió en que la boda no fuera cancelada. Recommend. He recommends that the patient remain in bed. Él recomienda que el paciente permanezca en cama. He recommends
that the patient not walk. Él recomienda que el paciente no camine. Fijaos qué pasa cuando ponemos el verbo de la oración principal en past simple. Podemos usar el subjuntivo genuino, digamos, como siempre. He recommended that she stay, infinitivo, at home. Él recomendó que ella se quedara en casa. Pero los británicos a veces usan el past simple también en la segunda parte de la oración. He recommended that she stayed at home. Él recomendó que ella se quedara en casa. Lo cual nos parece quizá más lógico, se quedara, es imperfecto de subjuntivo, pasado de subjuntivo, y por tanto en inglés, como no hay pasado de subjuntivo, pues es lógico pensar que pusiéramos past simple, como en otras ocasiones hemos visto con las condicionales, por ejemplo, y tal. Bien, pues esto es simplemente un americano diría esto y un británico diría esto o podría decir esto. Como he dicho antes, es importante que sepamos qué verbo tenemos que usar y cómo se usa ese verbo. Si admite una oración con that o si no la admite, o se admite esta construcción, verbo más objeto más to más verbo, etc. Aquí tenemos los primeros que hemos visto, suggest, recommend, propose, insist, demand, que admiten oración con that, pero no admiten verbo más objeto más to más verbo, que son los que vamos a ver aquí ahora. Los que sí admiten esta construcción, verbo más objeto más to o not to si es negativa, más verbo, son advise, ask, command, require, warn, principalmente. Entonces, estos, he commanded the soldiers to stop. Él mandó, ordenó a los soldados que pararan. He commanded the soldiers not to go on marching. Él ordenó a los soldados que no siguieran haciendo marcha. I asked him to stop talking. Le pedí a él que parara de hablar. I required him to do the shopping. Lo requerí o le pedí que hiciera la compra. I advised them to study harder. Les aconsejé que estudiaran más. O I warned him not to smoke there. Es decir, lo importante es saber que estos, los de arriba, los primeros, suggest, recommend, no admiten esta construcción, ¿vale? Sin embargo, estos casi siempre se usan con esta construcción, aunque también se podrían usar con el that. Vamos a ver ahora algunas expresiones que han quedado fijas ahí del subjuntivo y muchas las usamos todos los días o casi todos los días. Por ejemplo, bless you, que decimos cuando alguien estornuda, en español decimos Jesús, en España por lo menos, no sé en otros países, y que viene o vendría de may God bless you, que Dios te bendiga. Fijaos este may, que se usa como inversión, se pone antes. May God bless you, es decir, God may bless you, pero se pone el may antes. Long live the Queen, larga vida a la reina. También se dice eso, por ejemplo, en una boda, para los novios. Long live the bride and groom, larga vida para la novia y el novio, es decir, vivan los novios, que se dice en las bodas, ¿vale? May the force be with you. Bueno, esto lo veis en la Guerra de las Galaxias y es una frase que se hizo muy famosa. May he rest in peace. Bueno, cuando alguien muere, pues que descanse en paz. Y otra vez tenemos el may inverso, lo tenemos antes. Be that as it may. Pase lo que pase, y una oración que vendría después. Pase lo que pase, lo haremos, pase lo que pase, tomaremos esa decisión, etcétera, etcétera. Bien, y por último vamos a ver un fill in the blank exercise para repasar lo que hemos visto. En el primero nos piden
una construcción formal, es decir, un subjuntivo tal cual. Entonces, I recommend that she, ponemos un infinitivo, do exercise. Recomiendo que ella haga ejercicio. ¿Okay? En la segunda nos piden que sea informal, es decir, que no sea el subjuntivo como tal, sino que tengamos un poco más de libertad. She insists that the student, como es tercera persona del singular, studies harder. Si fuera en subjuntivo, pondríamos that the student study, tal y como está en el paréntesis. ¿Okay? Y ahora nos piden que sea neutral. Bien, neutral dijimos que, o hemos llamado neutral, por llamarlo de alguna manera, en las oraciones con should. Entonces, I suggested that she shouldn't drive so fast. Sugerí que ella no debería conducir tan rápido. Number 4. Aquí no nos dicen nada porque ya la estructura nos pide lo que nos pide. He advised me not take so many pills. He advised me aconsejó, not to take so many pills. Me aconsejó no tomar tantas pastillas. Number 5. The teacher warned him. Bien, aquí tenemos la misma estructura con objeto. Not shout in class. Not to shout in class. Number 6. De nuevo nos piden que sea formal. Entonces, it is important that she, aunque sea tercera persona, ponemos infinitivo. Pass this test. ¿Okay? Y por último, it is necessary for him, la construcción de for, objeto, y luego el to o el not to. It is necessary for him not to be late. Es necesario que él, o para él, no llegar tarde o que él no llegue tarde. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido. Podéis suscribiros, podéis compartir el vídeo y podéis darle a like. Bye bye.